Muy buenas a todos, bienvenidos a Moisés Te Cuenta. En este video conocerá la historia de la electricidad, de cómo algo que hace años era considerado una fuerza mágica, pasó a ser algo indispensable en nuestras vidas. Muchas personas creen que hubo alguien que inventó la electricidad, sin embargo la verdad es que la electricidad es una forma de energía que siempre ha existido en la naturaleza. Es como el fuego, ya que nadie lo inventó, y solo lo aprendimos a manejar para nuestras necesidades. El primer intento de uso de la electricidad fue en el antiguo Egipto en el año 2750 a.C. En esa época los médicos egipcios utilizaban peces eléctricos para tratar dolores físicos y enfermedades como la epilepsia. Las descargas eléctricas eran como un alivio a corto plazo para los pacientes. El uso de los peces eléctricos con fines médicos se mantuvo por muchos años en el antiguo Egipto, el Imperio Romano y en la antigua Grecia. En el año 600 a.C., uno de los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto, descubrió que al frotar ámbar con objetos como la lana, el ámbar adquiría la capacidad de atraer cosas como trocitos de hoja, pluma, paja, etc. Básicamente el ámbar pareciera como si se volviera mágico debido a la fricción. Tales de Mileto había descubierto la electricidad estática sin saberlo. Pasó mucho tiempo para que alguien descubriera la electricidad. Después de 2000 años, el físico y médico inglés William Gilbert estudió e investigó intensamente sobre la electricidad y en 1600 publicó su obra de Magnet, con sus descubrimientos. Además fue el que inventó el nombre de la electricidad en honor al ámbar, que en griego se dice electrón. Gilbert logró diferenciar los fenómenos eléctricos del ámbar de los fenómenos magnéticos del imán y sentó las bases para el estudio de ambos fenómenos. Fue el primero en postular que el frotamiento del ámbar produce fuerza eléctrica, y eso es lo que atrae los objetos pequeños. Años más tarde, en 1660, el científico alemán Otto von Guericke inventó la primera máquina que producía electricidad estática. Esta funcionaba a base de frotamiento de una bola de azufre. Esto generó un gran impacto en la época, ya que este notable científico alemán demostró que la electricidad se podía generar de manera artificial. En 1729, el científico inglés Stephen Gray descubrió que había ciertos materiales que permitían más fácilmente el paso de la corriente. A estos materiales los llamó conductores. A su vez descubrió que habían otros materiales que no permitían el paso de la corriente, a los que llamó aislantes. En el año 1745, el científico holandés Van Musselburgh inventó la botella de Leyden, que fue el primer dispositivo que permitió almacenar las cargas eléctricas en la historia. Tiempo después, Benjamin Franklin estaba convencido de que la electricidad era la misma que la de los rayos. Para probar su teoría, salió en una noche tormentosa a elevar una cometa con una punta metálica atada a un hilo de seda, que en cuyo extremo había una llave metálica con el fin de atraer un poco de la energía eléctrica de las tormentas. Cuando se concentraba la nube de tormenta, el hilo empezó a dar muestras de cargas eléctricas. Franklin puso su nudillo cerca de la llave y saltaron chispas. Con ese experimento también logró crear una botella de Leyden que quedó cargada exactamente igual que como si se hubiera cargado con electricidad terrestre, descubriendo así que efectivamente la electricidad de las tormentas es la misma que se genera de forma manual con fricción. Con esto, Franklin inventó el pararrayos, que funcionaba poniendo una varilla metálica en lo más alto de un edificio, conectada al suelo. Con ello, la carga eléctrica de los rayos se descargaba de forma rápida y silenciosa. Publicó todos sus descubrimientos e ideas en el año 1752. Cabe resaltar que Franklin tuvo muchísima suerte cuando realizó el experimento de la cometa, ya que si la cometa hubiese traído un rayo, hubiera terminado muy mal, así como pasó con dos investigadores que al poco tiempo de la publicación de las ideas de Franklin, fallecieron tratando de replicar su experimento. Además inventó la convección de Franklin, que dice que la electricidad es como un fluido que se mueve de polo a polo. Franklin creía que la electricidad se movía de polo positivo a polo negativo, pero más tarde otros científicos descubrieron que el real sentido de la electricidad es desde el polo negativo al polo positivo. Más adelante, en el año 1780, el científico italiano Luigi Galvani descubrió en su laboratorio que al tocar las patas de una rana muerta con dos metales distintos, las patas se movían como si aún tuvieran vida, lo que llevó al científico a pensar que los animales tenían electricidad animal dentro de ellos. Esto sentó las bases de la bioelectricidad, además de inspirar a Mary Shelley para escribir la famosa obra de Frankenstein. Con el tiempo, otro científico italiano llamado Alessandro Volta estaba en contra de la teoría de Galvani, ya que Volta creía que la electricidad provenía de los dos metales y que el cuerpo de la rana era el conductor que permitía que la electricidad se formara a través de reacciones químicas, mientras que Galvani creía que los animales eran los que producían la electricidad. Ambos tenían cierta parte de razón, pero Volta puso a prueba su hipótesis usando cartón empapado de solución salina pegado a trozos de zinc y cobre. Su experimento fue un éxito y logró crear corriente eléctrica constante proveniente de los metales sin necesitar la producción de electricidad estática, creando así la primera batería eléctrica de la historia. La batería funciona debido a que al tener unidos el zinc y cobre mediante un material conductor, hay un movimiento constante de electrones, debido a la reacción química en donde el zinc se vuelve ánodo y el cobre se vuelve cátodo, generando electricidad hasta que se agoten. La pila de Volta logró sentar las bases para las próximas pilas modernas, que funcionan con materiales más eficientes y duraderos para la creación de batería. Volta también se dio cuenta que en dos puntos de un circuito hay una diferencia de potencial eléctrico, en donde los electrones se mueven desde donde hay mayor potencial a menor potencial, siendo considerada la fuerza que impulsa que la electricidad fluya. En honor a Volta, esto se le conoce como voltaje.
Años más tarde, en 1821, el científico inglés Michael Faraday inventó el primer dispositivo que convertía la energía eléctrica en energía mecánica, lo que se considera como el primer motor eléctrico de la historia. En 1826, el físico francés André-Marie Ampère publicó sus teorías de la electricidad y el magnetismo, explicando la teoría de la electrodinámica, y debido a sus grandes aportes a la ciencia, la unidad de medida de la intensidad de la corriente se llama amperes en honor a este destacado físico. En 1827, el científico alemán Georg Ohm descubrió cierta correlación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia, creando la famosa ley de Ohm, que hasta el día de hoy sigue siendo importante en la industria eléctrica. En 1831, Faraday descubrió la inducción electromagnética y logró lo inverso a lo que consiguió años atrás. Logró crear energía eléctrica mediante la energía mecánica, inventando así el primer generador eléctrico de la historia, además de que sus principios son la base de los generadores eléctricos de hoy en día. En 1837, el americano Thomas Davenport inventó el primer motor eléctrico de corriente continua con fines comerciales, aunque fracasó estrepitosamente debido a lo caro que era conseguir baterías, por lo que sus motores no fueron nada rentables y Davenport quedó en la ruina. Sin embargo, sus bases facilitaron la creación de la mayoría de los motores y dispositivos eléctricos de la actualidad. En la década de 1860, el escocés James Clerk Maxwell desarrolló las 4 ecuaciones de Maxwell, que describen cómo actúan los campos eléctricos y magnéticos, además de cómo se propagan las ondas electromagnéticas. En 1871, el belga Sir Graham inventó el primer generador eléctrico de corriente continua, con la capacidad de dar electricidad a las fábricas y a desarrollar la maquinaria eléctrica. En el año 1879, después de muchos intentos, Thomas Edison al fin hizo funcionar una bombilla eléctrica. Si bien antes ya existían, no duraban casi nada, hasta que Edison, después de miles de intentos, logró una durabilidad de 40 horas seguidas sin que se funda una bombilla eléctrica, además de una duración total de 1200 horas, algo asombroso ya que las anteriores apenas duraban segundos. 3 años después, Edison construyó un generador eléctrico de corriente continua en Nueva York, proporcionando energía a la ciudad, aunque los costos eran carísimos y las ciudades se veían así. En 1887, Nikola Tesla inventó el motor de corriente alterna, que revolucionó totalmente la manera de generar y transmitir energía eléctrica, llegando a mayores distancias que la continua, además de ser más baratas y eficientes, logrando que una sola planta generadora transmita energía a cientos de kilómetros, mientras que la corriente continua a lo mucho transmitía energía hasta 3 kilómetros, además de que necesitaba cables muy gruesos, iniciando así la guerra de las corrientes entre Tesla y Edison, que eventualmente ganó Tesla por ser un sistema muchísimo más eficiente. Tiempo más tarde, en 1891, Tesla inventó la bobina Tesla, utilizada para la transmisión eléctrica inalámbrica. De hecho, Tesla quería usar bobinas Teslas para transmitir la electricidad a los hogares sin necesitar cables. Sin embargo, fracasó debido a toda la energía que se perdía en el ambiente, además de no ser un sistema eficiente a ser bastante peligroso. Aún así, estos principios de la bobina Tesla fueron clave para las futuras radios, antenas y televisores. En 1897, Joseph John Thomson descubrió que las cargas negativas no eran ondas o átomos como se creía en esos tiempos, sino que eran partículas aún más pequeñas que los átomos, las responsables de portar las cargas eléctricas. A estas partículas las llamó electrones. En ese año también, Guglielmo Marconi, basándose en las teorías del físico alemán Heinrich Hertz y los principios del electromagnetismo, logró crear el primer aparato que permitió la primera comunicación inalámbrica en 1897. Con los años, la radio se fue perfeccionando hasta volverse una herramienta esencial para recibir noticias o para escuchar música. En 1905, Albert Einstein demostró el efecto fotoeléctrico, proponiendo que la luz no se comporta solo como onda, sino que también se comporta como partícula, la que nombró fotón. Los fotones de luz, cuando tienen la suficiente energía y alta frecuencia, colisionan con los electrones y logran que estos se escapen del material metálico. Gracias a este efecto, en el futuro se inventaron los paneles solares y forman electricidad a partir de la luz del sol. Además, el descubrimiento de Einstein lo llevó a ganar el premio Nobel en el año 1921. En estos tiempos se llevaron a cabo la creación de varios artefactos que usamos en la actualidad. En 1908 se inventó la aspiradora, en 1911 se inventó el aire acondicionado, en 1913 se inventó el refrigerador y en 1927 se inventó la televisión. A medida que el siglo XX transcurría, la electricidad llegaba a la mayoría de ciudades del mundo, permitiendo un gran desarrollo de la calidad de vida. Entre los 40 y 50 se desarrollaron las primeras computadoras, en los 70 se inventaron las turbinas eólicas, entre los 80 y 90 se vivió la revolución digital y la creación del internet, y desde los 2000 creció el interés por las fuentes limpias de generación de electricidad como las turbinas eólicas y los paneles solares. En los últimos años se han hecho avances en la electrificación de los transportes, se ha mejorado la eficiencia en el almacenamiento de la energía, se desarrollaron las cargas inalámbricas y un largo etcétera. En la actualidad, la electricidad es esencial para nuestras vidas, ya que la mayoría de los aparatos que usamos funcionan con electricidad, y si viene un apagón mundial, todo se nos va a la mía. Veremos con el pasar de los años qué nuevos inventos eléctricos vendrán a nuestras vidas. Espero que les haya gustado este video, si es así dejen un like y hasta la próxima.